Hoy vamos a estudiar un tema bastante importante para nosotras y lo vamos a ver plasmado en la vida de una mujer que es una inspiración para nosotras y se trata de Priscila, la esposa de Aquila. Y vamos a conocer y reconocer a Priscila a través de lo que Lucas y Pablo nos cuentan sobre ella en los libros de Hechos, Romanos, Primera de Corintios y Segunda de Timoteo. Y justo podemos ver la relevancia de la vida de Priscila y el rol que desempeñó precisamente en que su nombre es mencionado en 4 libros del Nuevo Testamento. Así que no podemos negar que Dios está tratando de decirnos algo a través de esto, ¿no? Es importante. Sabemos que cuando algo se repite más de una vez, es que el Señor nos está diciendo, presten atención. Y voy a comenzar dándoles a conocer el significado del nombre Priscila. Porque como ya sabemos, los nombres nos dan con frecuencia una perspectiva del carácter de las personas, ¿verdad que sí? Y en el caso de esta mujer aplica justamente así, porque este nombre significa venerable, anciana y sabia. E indica no que sea digna de adoración, sino más bien que es una persona honorable, respetable y virtuosa. Y honorable significa que es una persona honrada, decente, honesta o íntegra. Respetable implica que es admirable, loable o digna de respeto. Y virtuosa se refiere a alguien que se ejercita en el bien hacer. Así que en conclusión podemos decir que Priscila significa alguien que tiene un estándar moral alto y que vive congruentemente con ese estándar. Y porque siempre está buscando el bien, la verdad y la justicia. Implica también alguien que tiene sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, que sabe diferenciar lo que es bueno de lo que es malo y busca siempre hacer lo correcto. Pero no solo eso, sino que además se opone a lo que es injusto o malo. Así que con estas cosas en mente, vamos a comenzar con la primera vez que Priscila es mencionada en las Escrituras, y esto está en el libro de Hechos, capítulo 18. Voy a dar tantito tiempo para que lo busquen. Y comienzo leyendo. Hechos 18, versículo 1 dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló allí a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Hasta ahí. En estos textos vemos que su esposo Aquila era un judío italiano. Pero el texto no nos dice que Priscila lo fuera también. Así que es muy probable que ella fuera italiana, pero de origen gentil. Así que ellos eran un matrimonio, una sola carne. Y aunque ella no fuera judía, aún así su esposo sí lo era, y por lo tanto ella también debía dejar Roma por orden del emperador Claudio. Entonces vemos de primera mano a esta mujer que no se permite el separarse de su marido. Y esto, mis hermanas, tenía unas implicaciones muy serias para ella. Probablemente dejar a sus papás, dejar a su familia, dejar a sus amistades de toda la vida, dejar su comodidad, su estilo de vida, probablemente también sus propiedades. Quizá allá ellos tenían una casa o un terrenito o animalitos, ¿no? Porque, bueno, la Biblia nos dice que hacían tiendas y a veces las tiendas no solo eran hechas de tela, también eran hechas de pieles de animales. Entonces, bueno, pensando en que tuvieran como el negocio redondo, ¿no? Tal vez a lo mejor también tenían animales, no sé. Bueno, el punto es que allí habían nacido y ahí se habían conocido y ahí se habían casado y la conclusión es que pues ahí habían vivido toda su vida hasta que por orden del César pues se ven empujados a salir. Pero mis hermanas, a fin de cuentas, ¿quién estaba detrás de ese movimiento involuntario? ¿El César? No, Dios.
Y con frecuencia se nos olvida que muchas veces Dios permite cosas incómodas en nuestras vidas y nos saca de nuestra zona de confort para que tengamos parte en sus planes que siempre, 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 siempre son mejores que los nuestros, ¿verdad que sí? Ahora, nunca debemos atribuir a Dios mala voluntad en absolutamente nada, porque es todo lo contrario. Él siempre va a buscar bendecirnos de una o de otra manera. A veces lo hace de formas que en nuestra mente limitada nos cuesta trabajo interpretar como una bendición. Pero si conocemos el carácter de Dios, sabemos que todo el tiempo Él quiere hacernos bien. ¿Correcto? Bueno, esta situación que Priscila atravesó con Aquila, yo la pasé con mi esposo, algunas lo saben. Yo tuve que dejar todo lo que hasta ese punto había sido mi vida, ¿no? Parte de mi vida. Todo lo que yo había conocido para seguir a mi esposo con mi bebé, un bebé de 9 meses. Y al principio yo no entendía lo que Dios quería hacer, pero pasado el tiempo, yo comprendí que Dios había permitido esa separación de mi tierra y de mi parentela para consolidar mi matrimonio, para que mi esposo y yo aprendiéramos a vivir en unidad, como un equipo. Y hasta el día de hoy así ha sido. Yo he sido su compañera y él ha sido mi compañero. Y, y yo sé que esto se oye fuerte, a veces la gente así como que, no, o sea, no lo comprende, pero no extrañamos a nadie. No nos sentimos solos. Él me tiene a mí, yo lo tengo a él, tenemos a Cristo, estamos completos. Tenemos familia aquí, bueno, mi esposo tiene a su hermano, yo tengo algunos familiares, pero pues la verdad es que aunque les amamos y aunque no existe conflicto, pues realmente por las agendas de cada quien, pues realmente no tenemos oportunidad de convivir y de vernos muy seguido y no pasa nada. Estamos todo el tiempo tranquilos, haciéndonos compañía uno al otro, ¿no? Sirviendo al Señor con gozo en nuestros corazones y con esa suficiencia, ¿no? No sentimos que nos haga falta nada. Él es mi mejor amigo, yo soy su mejor amiga, yo no necesito a nadie para divertirme, él tampoco. De hecho, nunca a lo largo de nuestros 17 años que vamos a cumplir casados, nunca tuvimos esa necesidad. El Señor nos hizo uno con Él. Entonces nos basta su compañía y la del otro. O sea, la compañía del Señor y la compañía del otro. Sabemos estar sin más personas y verdaderamente lo disfrutamos mucho. Ahora pasamos tiempo con personas solo por el gusto de hacerlo, pero no porque tengamos necesidad de estar acompañados de otra gente. No tenemos esos silencios incómodos entre nosotros. Pero esa es la obra del Señor en nuestra vida. Ahora, volviendo a Priscila, este movimiento de ciudad abrupto, la verdad es que podría haber generado una crisis en su matrimonio. ¿Cuántas saben que un movimiento de ese tipo sacude un hogar? Yo lo sé. Situaciones como la pérdida de un empleo, la pérdida de la estabilidad financiera, la pérdida de bienes, son el tipo de pruebas que en muchos casos provoca estrés en el matrimonio o en las familias. Y a veces las parejas que no tienen un fundamento sólido no resisten la presión de pasar por tiempos de escasez y de ajuste y terminan separándose. ¿Cuántas conocen casos así? Todas, ¿verdad? Y cuando hablo de un fundamento sólido, pues obviamente me refiero a una vida cristiana o de comunión verdadera con Cristo. Porque solo cuando Cristo es el centro de un matrimonio, cuando es el centro en la vida de cada cónyuge, podemos hablar de un cordón de 3 dobleces que no se rompe pronto, cuando pasa por pruebas difíciles, ¿no? Pero Priscila y Aquila eran un matrimonio de 3 dobleces. Por eso aquí vemos a esta mujer que hace honor a sus votos matrimoniales, sosteniendo con fuerza la mano de su esposo en tiempos difíciles, en tiempos incluso peligrosos. Y esto ya comienza a hablarnos del carácter de Priscila. Y no sabemos si ellos, así, con certeza, si se dedicaban a lo mismo en Roma, lo más probable es que sí,
pero vemos que llegan a Corinto, ellos se instalan y empiezan un negocio de elaboración de tiendas. Y claramente vemos que Priscila no es un ama de casa tradicional, ¿verdad que no? Sino una mujer que emprende un negocio al lado de su esposo. Es una mujer que no se queda en casa, sino una que trabaja esforzadamente con sus manos, haciendo equipo con su esposo. Y lo más importante es que lo hace con un propósito divino. Ahora, antes de que juzguemos, la Biblia jamás menciona que Priscila y Aquila tuvieran hijos, ¿verdad? Tampoco dice que era estéril, pero probablemente en esta etapa de su vida aún no tenían hijos. Entonces no era estrictamente indispensable que Priscila permaneciera en casa. Las condiciones estaban dadas para que ella pudiera estar fuera de casa con su esposo. Y miren, cuando una mujer enfrenta la necesidad de trabajar por cualquier razón, el mejor trabajo que podría tener sería al lado de su esposo, como en este caso. Porque de esa manera estaría contribuyendo al negocio familiar, ayudando a su esposo, pero digamos que los peligros a los que estaría expuesta serían los menores, ¿verdad? Estaría bajo la supervisión de su esposo, bajo el cuidado de su esposo todo el tiempo. Y esa es como la manera ideal de que si una mujer casada tiene que trabajar, lo pueda hacer, ¿no? Además de que tendría la flexibilidad de trabajar solo un periodo de tiempo y después irse a atender el hogar, preparar la comida, que nada falte, para que cuando su esposo regrese a la casa, pues todo esté en orden, ¿verdad? Esa sería la manera más recomendable de hacerlo. Yo sé que hay muchas mujeres que tienen que salir a trabajar y, y lo hacen y se conducen apropiadamente. Yo espero que así lo hagan, ¿no? Cuidándose, siempre temerosas de Dios. Qué precioso. Ojalá que en el futuro pudieran eh, tener la oportunidad de desarrollar un negocio al lado de sus maridos. Sería muy bueno. Ok. Entonces, mis hermanas, Priscila es una mujer que rompe, como podemos ver, con muchos de nuestros paradigmas. Y lo vamos a ir viendo en la medida que desarrollamos este estudio. Fíjense, no encontramos con claridad el dato acerca de su conversión. No sabemos en qué momento ocurrió. Lo que encontramos nada más es que en el libro de Hechos, capítulo 2, los discípulos se reúnen a orar, ¿recuerdan? Y en ese momento ellos reciben el Espíritu Santo y comienzan a hablar en diferentes lenguas o lenguajes. Ahora, el contexto alrededor de este acontecimiento es que en ese momento estaban reunidos en Jerusalén todos los judíos dispersos celebrando el Shavuot, que era la conmemoración de la entrega de la Torá o la ley, cuando Dios se la entrega a Moisés en el monte Sinaí. Y paralelamente también estaban celebrando la fiesta de la cosecha, en la que ofrecían en gratitud a Dios las primicias de las cosechas. Ahora, estas celebraciones se realizaban 50 días después del Pesaj o la Pascua, ¿no? Por eso el nombre del Pentecostés, Penta, ¿no? 50 días después de la Pascua. Entonces, vamos a leer rápidamente Hechos capítulo 2, verso 1, 5 y 9. Y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ya, como lo dije, ahí es donde reciben el Espíritu Santo y comienzan a hablar en diferentes lenguas o lenguajes o idiomas. Verso 5. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y la traducción al lenguaje actual nos aclara un poco más esta idea, mostrándonos que no es que vivieran allí, sino que estaban de visita. Y sabemos que era a causa de la celebración. ¿Quiénes estaban entre esos judíos visitantes? Verso 9 dice, los partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Y yo no sé si ustedes recuerdan, pero recién leímos que Aquila era originario de el Ponto, ¿verdad?
Entonces, si seguimos leyendo, vemos que Pedro, después de este evento tan sorprendente donde ellos reciben al Espíritu Santo, comienza a predicar y en esa predicación, así sobrenaturalmente, se convierten 3,000 judíos de los que estaban ahí de visita. Que no es loco pensar, sino más bien es razonablemente lógico suponer que después regresaron a sus ciudades llevando ¿qué? El mensaje del Evangelio. Así que no es difícil concluir que Aquila y Priscila, habiendo escuchado en el Ponto el mensaje del Evangelio, ya se habían convertido al cristianismo antes de llegar a Corinto. Y que por esa razón fue fácil que desarrollaran tan rápido esa amistad entrañable con Pablo, el misionero, predicador del Evangelio. Ya que además de compartir la misma fe, también tenían en común la misma profesión. Así que entonces eso permitió que permanecieran juntos trabajando de forma tal que su amistad se convirtió, en una asociación útil para el ministerio de la predicación del Evangelio. Y es que todos estaban comprometidos con la difusión del mensaje de Cristo. Los tres tenían una misma pasión que compartían, la divulgación de las buenas nuevas de salvación. Y de aquí podemos tomar una valiosa lección, y es que la gente sabia, según Dios, cuida con quién se asocia. Un cristiano con discernimiento no se asocia en los negocios con los inconversos. ¿Por qué? Porque ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Ninguna, ¿verdad? Entonces, una esposa sabia debe cuidar a su esposo, ¿verdad que sí? Una esposa debe estar atenta, cubriendo en todo tiempo a su esposo, orando, discerniendo las intenciones de la gente que se acerca a él, porque una mala asociación, una mala compañía puede rápidamente acabar con un buen matrimonio, de muchas formas, porque las malas compañías terminan corrompiendo. Entonces, las esposas sabias debemos buscar a Dios para que nos dé la gracia para poder hablar con nuestros esposos y advertirles de los peligros que ciertas personas podrían representar, no solo para ellos, sino para el matrimonio. ¿Recuerdan cómo Esther lo hizo? Ayunó y oró por días, buscando a Dios para poder ir a hablar con su esposo, porque ella sabía que si llegaba en un mal momento, ¿qué podía pasar? Podía morir, ¿verdad? Entonces, a veces, si queremos hablar algo bueno en un mal momento, el resultado puede ser desastroso. Por eso hay que buscar a Dios para dar nuestra opinión de una manera que sea suficientemente sabia. Miren, en nuestra mente todo debería salir bien, según nosotras, ¿verdad? Porque queremos hacer algo bueno. Entonces asumimos que no importa el momento y que no importa la forma, porque como tenemos una buena intención, pues lo lógico es que todo salga bien, pero la realidad es que no es así. La mente de los hombres funciona de una manera distinta. Ellos muchas veces interpretan nuestras buenas acciones como una desaprobación de sus decisiones y eso lo consideran como una enorme falta de respeto. Y no estoy hablando nomás de mi esposo, estoy hablando de todos. Esto es un dato corroborado con investigaciones, de verdad. Pero bueno, eso es un tema para otra enseñanza. Así que volviendo al caso de Priscila, vemos que no se queda en casa esperando a que Aquila hiciera todo el trabajo, sino que ella trabaja con él mano a mano y hombro con hombro. Ahora, ¿ustedes qué piensan? ¿Esto estaba mal? ¿Priscila está yendo en contra del diseño de Dios? No las veo, pero yo espero que hasta este punto podamos todas converger en que no estaba mal, porque Priscila estaba haciendo la ayuda idónea para Aquila en ese momento. Una compañera ideal, el complemento perfecto para su marido. Y en Génesis capítulo 2 podemos ver claramente que la razón por la que Dios creó a la mujer fue para darle una ayuda ideal al hombre. Eso ya lo hemos estudiado antes, si recuerdan. ¿Y qué significa ser una ayuda o un ayudante idóneo? ¿Se refiere a prepararle café al esposo todas las mañanas? ¿A plancharle o cocinarle? ¿O salir a sembrar con él?
Bueno, la realidad es que ser la ayuda o la ayudante del hombre puede significar cosas diferentes para diferentes personas en diferentes etapas. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir a la escritura para interpretar esta palabra de una manera adecuada. Ya hemos visto que la palabra ayuda es el vocablo. Quiero ver sus bocas. Ese, ese. Bien, la palabra Eser en la Biblia se ocupa para las mujeres únicamente 2 veces. En el libro de Génesis, en el mismo capítulo 2. Pero ¿qué creen? Se usa 16 veces refiriéndose a Dios. En total se usa en las escrituras 82 veces. En su mayoría se usa haciendo referencia a la asistencia militar o a la ayuda proporcionada por los aliados a las naciones. Y también se usa para referirse a la ayuda que Dios le proporciona a su pueblo. El uso bíblico de este vocablo Eser implica una ayuda altamente calificada. No se refiere a la ayuda doméstica o a lo que nosotros entendemos por servidumbre, sino que hay un elemento de poder en esta palabra hebrea. Dios ayudando a su pueblo. Una nación proporcionando ayuda a otra nación. Esta palabra tiene también un sentido de rescate y protección, lo que nos da a entender que el ayudante o la ayuda idónea es altamente calificado y capaz para proporcionar el tipo de asistencia que se requiere. Entonces, si Dios usa Eser para referirse a sí mismo, eso en automático a nosotras nos deja ver que nuestra misión es honorable y en ningún caso inferior. Y si fuimos creadas para proporcionar esa clase de asistencia, significa que Dios nos ha equipado también para poder hacerlo. ¿Amén? Entonces, mis hermanas, la relación de un hombre y una mujer dentro de un matrimonio no es la de amo y siervo, sino más bien la de un capitán y su primer oficial. Y de ahí se deriva el título de nuestra enseñanza de hoy. Ese primer oficial que está altamente calificado y entrenado y que posee la plena capacidad para tomar el mando de la nave si alguna vez se necesita, como en el caso de que el capitán muera en medio del viaje. Entonces, debemos comenzar por entender que Dios nos ha equipado con diferentes habilidades y capacidades y que por ello tenemos la responsabilidad de usar toda la extensión de nuestras fortalezas, habilidades, intelecto, sabiduría y poder espiritual por medio de Cristo para ayudar a nuestros esposos a cumplir su misión. Y parte de la misión de nuestros esposos es ayudarnos a usar las herramientas que Dios nos ha dado para servir mejor a su reino y a su voluntad. Entonces, nuestro éxito como matrimonio depende de cómo usamos nuestras habilidades, el conocimiento y la sabiduría que tenemos de parte de Dios. Ambos. La relación matrimonial es una relación simbiótica en la que ellos nos necesitan a nosotras y nosotras los necesitamos a ellos. Por eso es tan importante que aprendamos a vivir con ellos, como dice la Escritura, sabiamente en unidad. Miren, cada vez que encontramos el nombre de Priscila, siempre lo vamos a encontrar inseparablemente asociado al de su esposo. Y esto es muy relevante porque no muchas veces vemos eso. Por eso es que este es un matrimonio modelo para nosotros. Es un matrimonio que nos sirve de ejemplo de cómo debemos de llegar a ser un equipo con nuestros esposos, de tal manera que sea inconcebible pensar en el uno separado del otro. ¿Amén? Ahora, aunque todos los matrimonios en el Señor tienen el mismo llamado general, ciertamente no todos los matrimonios tienen el mismo llamado específico. Por eso es que no podemos intentar ser fotocopias de ningún otro matrimonio, por muy admirable que sea, ¿no? Sino que más bien lo que tenemos que hacer es tomar y aplicar los principios elementales de unidad, fidelidad, lealtad y compromiso.
Por ejemplo, sabemos que Pedro era casado, pero aunque Chosen le ha inventado un nombre a la esposa, la Biblia no lo menciona por ningún lado. Por lo tanto, no se llamaba Eden. En Primera de Corintios, capítulo 9, verso 5, Pablo nos da a conocer que la esposa de Pedro lo acompañaba muchas veces en sus viajes. Y aunque no desempeñaba una labor como la de Priscila, ciertamente la esposa de Pedro también ejercía su llamado de ayuda idónea, solo que de una manera más discreta. El ministerio de la esposa de Pedro era cuidar a su esposo y cuidar de su casa. Ahora, de igual manera, en casa de oración hay varios pastores cuyas esposas son tremendas ayudas idóneas, pero no predican, no dan clases, no danzan, no nada, pero son maestras del bien y su ministerio principal lo desarrollan en sus casas, cuidando a sus esposos, ¿verdad? Pero hay mujeres con el don para pastorear, que son aptas para enseñar, que son valientes, que tienen conocimiento y lo más importante, que se saben mantener bajo la autoridad de sus esposos. Ejemplos de ellas, ustedes las conocen, allí está la pastora Vicky, encabezando la lista, la pastora Maite, que acabamos de ser muy bendecidas con su ministerio, y la pastora Lupita, que va a estar con nosotros pronto, ¿verdad? Y es bien importante, mis hermanas, que una mujer con un llamado a pastorear sepa estar bajo autoridad, porque de allí viene el respaldo de Dios. Y muchas veces, perdón, esto es algo bien difícil de hacer. El espíritu rebelde no reconoce la autoridad de Dios delegada y por ende no la acepta, no se somete y por esa razón no califica para servir. La ayuda idónea debe ser alguien digna de confianza. ¿Recuerdan el significado del nombre de Priscila? La ayuda idónea debe ser alguien en quien el corazón de su esposo puede estar confiado, porque ella le da siempre bien todos los días de su vida. Debe ser alguien en quien el esposo, si se tiene que ir de viaje, sabe que puede delegar la autoridad en su casa, o sea, de su casa en su esposa. Es alguien a quien el esposo se va y le puede dejar la tarjeta de crédito porque sabe que su esposa la va a usar con sabiduría, que no se va a ir a poner uñas, que no se lo va a gastar en pintarse el cabello, que no va a ir y malgastarlo en ropa, en bolsas de marca, sino que su esposa con cuidado va a invertir el dinero de la familia en lo que es indispensable, en lo que es prioridad y en el reino. Y que puede confiadamente saber que su esposa va a llegar y le va a decir, mira, gasté en esto, en esto, en esto, en esto, y ¿sabes qué? Había una persona que tenía necesidad y mira, pues preferí no comprar tal cosa, pero darle una ofrenda, ayudarle a tal persona. Y un esposo que tiene una esposa así, que es una esposa bien administrada, sabia en los gastos, que es una esposa confiable y que además es piadosa porque tiene cuidado de los necesitados, un esposo se va a gozar, ¿verdad? De tener una esposa que tiene una mente puesta en las cosas del reino. Y aquí la vivía así con Priscila. Priscila era una mujer virtuosa, solo que de una manera diferente a lo que nosotros estamos acostumbradas a ver. Y hasta aquí, no sé si lo han notado, pero Dios está rompiendo nuestros moldes mentales. Y a mí eso me encanta. Porque ¿saben qué? Muchas veces tenemos mucho tiempo en el Evangelio y ese tiempo a veces es un estorbo porque a lo largo de esos años hemos aprendido a meter a Dios en un cuadrito. Y Dios no es posible meterlo en un cuadrito. No es posible. Todo el tiempo estamos conociendo una faceta nueva de Dios, ¿sí o no? Todo el tiempo. Dios está rompiendo los moldes que tenemos sobre Él y sobre muchos de los conceptos que durante años hemos mantenido en un cuadrito. Eso hace que la vida con Dios sea tan emocionante. Ahora, hasta aquí hemos visto una parte, ¿verdad? Ahora vamos a ver otra parte y es que Dios
es quien nos ha creado únicas e irrepetibles, con diferentes temperamentos, con diferentes capacidades y habilidades. Y hermanas, saber esto, yo puedo decirles que a mí me ha permitido crecer con libertad en el ministerio, porque pues de pronto tener ciertos paradigmas sobre cómo debe ser una mujer, cómo debe de ser la esposa de un pastor y todo, y verlas, y todo es como, ay, pero yo no soy así. Quiere decir que todo en mí está mal. Y el Señor me dijo, no, no, solo tú eres diferente. Estas cosas las tienes que mesurar. Estas cosas las tienes que suavizar. Y obviamente hay muchas cosas que faltan, ¿no? Que ya el Señor me ha mostrado. Pero está bien ser quienes somos, únicas e irrepetibles. Y debemos celebrar nuestras diferencias. Ahora, hay cosas, como bien decía, en nosotras que es necesario y muchas veces urgente que alineemos a los principios establecidos por Dios sobre la feminidad bíblica. Eso es indiscutible. Ya lo vimos con la pastora Maite, ¿no? Ciertamente tenemos que aprender a separar lo que es útil en nosotras de lo que es inútil. Modelar nuestro temperamento, formar nuestro carácter, reconocer lo que en nosotras es natural y desechar lo que son hábitos pecaminosos. Porque eso de que, ay, no, yo soy así, resentida, orgullosa, protagónica, indiferente, gritona, fodonga, no. No, eso no es de Dios. Hay que cambiar. Hay muchas cosas que hay que modificar. Ah, es que yo soy sin filtro, yo digo todo lo que pienso. No, no, hay que aprender a hablar con sabiduría, ¿verdad? No lo digo como quien ya lo tenga conquistado, obvio, ustedes saben. Mire, esta mujer, Priscila, yo me imagino que al principio no era natural en ella, pero aprendió a hacer equipo con Aquila, a no competir con su esposo, a no buscar sobresalir por encima de él, a no buscar dejar su propia marca, sino a entender que ahora todo se trataba del equipo, del matrimonio. Por eso es que en las escrituras no encontramos ni un solo verso donde ella está sola. Todos, en todos donde aparece, están juntos. No vemos egoísmo, no hay individualismo en esta pareja. Vemos que están fusionados prácticamente. Ellos eran uno, una sola carne. Y no por eso se anulaban sus personalidades, sino que más bien hacían una perfecta mancuerna. Yo me imagino que mientras elaboraban las tiendas, pues Aquila aportaba su punto de vista masculino y a lo mejor Priscila, pues la visión femenina, ¿no? No, mira, a lo mejor si ponemos una ventana aquí, aquí pueden prender, no sé, una pequeña fogatita y por aquí se sale el humo si ponemos una ventana, pensando ella, ¿no? En las necesidades de una mujer que fuera a vivir allá dentro de la tienda o no sé, ¿no? O si ponemos aquí un espacio para que pongan unos cuadritos. El punto es que ella aportaba ese toque femenino al negocio y Aquila, pues el toque masculino. Y esa es la idea de Dios, que cada parte aporte su toque, ¿no? Su gracia. Esta mujer y este hombre eran de un mismo corazón. Sus metas y su visión eran completamente compatibles. Y jóvenes, esto se forma en la soltería. Cuando tú decides consagrar tu soltería al Señor, a servirle, si ser una sierva del Señor es tu prioridad, ¿verdad que tú no vas a escoger uno que sea esclavo del mundo? No, sino que tú vas a escoger un siervo del Señor igual que tú, uno con el que tú compartas la misma visión, el mismo anhelo, la misma pasión por Cristo.
Si tú eres una sierva y él es un siervo, las probabilidades de que en el futuro, cuando estén casados, sirvan a Dios juntos, mira, van a ser bien altas. Pero cuando la pareja es dispareja, las probabilidades van a ser muy bajas. Y el matrimonio genuinamente de bendición representa una oportunidad para servir al Señor con mayor excelencia, no con menor dedicación. Miren, como mi esposo y yo nos conocimos en la iglesia, en medio de otros jóvenes que también pues se casaban, o sea, fuimos como una generación de muchas parejas jóvenes que se casaban, ¿no? Y gracias a Dios la mayoría todavía seguimos, no solo casados, sino casi el 90% sirviendo al Señor en diferentes ministerios, ¿no? Es una gran bendición, la verdad nos gozamos, mi esposo y yo, de ver, ¿no? Cómo hemos permanecido no solo casados, a todos, sino además sirviendo. Pero mi esposo y yo también teníamos amigos que tenían como tiempo esperando a la indicada. Y teníamos un amigo, cuando nosotros lo conocimos, él ya tenía más tiempo que nosotros en la iglesia, sirviendo, y era bien consagrado, bien apasionado por Cristo, pero nomás se casó y dio el bajón. Ya dejó de servir, llegaba tarde a los servicios, y fue como, oye, no, ¿qué está pasando, no? Obvio, fue exhortado y agarró la onda y volvió al carril, y su esposa era una mujer piadosa, pero imagínense si no lo hubiera sido, ese siervo se hubiera diluido, ¿no? Entonces, hermanas, las que están casadas, si su esposo anhela servir, nunca le digan que no, nunca le reclamen, nunca le digan, ay, no, o sea, es que estás perdiendo dinero por estar allí en la obra. En vez de eso, denle gracias a Dios, impúlsenlo, plánchenle su ropita, ayúdenle a listar sus cosas, que no se le haga tarde, porque en estos tiempos no es normal, no es común que un varón quiera servir a Dios en la congregación. Las iglesias están llenas de mujeres, pero faltan hombres. Y si el tuyo quiere estar en la iglesia, por favor, apóyalo. Tu casa va a ser muy bendecida por ello. Y si puedes servir con él, mucho mejor. Ahora, yo sé que hay mujeres que han intentado trabajar junto a sus esposos y sé que no les ha sido fácil, porque ciertamente muchas veces no es fácil el hacer congeniar puntos de vista y formas diferentes de hacer las cosas no es sencillo. Pero esta pareja lo logró. Lograron andar juntos. ¿Por qué? Porque aprendieron a ponerse de acuerdo. Como dice Amós 3:3, no hay otra forma. Si la gente no se pone de acuerdo, es imposible que puedan andar en unidad. Y para poder llegar a un acuerdo, muchas veces hay que ceder. Y yo sé que la lucha de cada mujer es creer que tiene una mejor idea que la de su esposo. Y ese es como el arrancador de muchos fuegos, ¿no? Es el iniciador de muchos conflictos en el matrimonio. Muchos de esos conflictos pueden terminar bien rápido porque a veces son puras tonterías. Entonces, mis hermanas, ¿cómo la fórmula así mágica, digamos, para terminar una discusión, ¿saben cuál es? Aceptando nuestra posición de primer comandante, sometiéndonos a Dios y dejando el resultado en sus manos, teniendo fe en que Él se va a encargar de mostrar quién tenía razón. Y debemos descansar en Dios. Y no es fácil, yo lo sé. Pero les comparto que he podido ver a lo largo de los años cómo el Señor ha respaldado muchísimas veces a mi esposo en decisiones que Él ha tomado. Y yo he tenido que decir, esposo, tenías razón. Y otras veces yo he tenido razón y me he tenido que conformar con saberlo, sin que me digan, tenías razón. Otras veces sí me ha tocado escuchar que tenía razón, ¿no? Pero la verdad es que si la motivación era correcta, pues no importa si somos reconocidas o no, ¿verdad? Porque la motivación era, pues, buscar el bien. Ahora, por otro lado, si recuerdan las implicaciones del nombre Priscila, podemos estar seguras de que ella se condujo todo el tiempo sabia y prudentemente
mientras estuvieron en compañía de otro hombre que no era su marido, que era el apóstol Pablo. Yo creo que Priscila tenía bien claro que Pablo era amigo del matrimonio y no de ella. Así que no me la imagino quejándose con Pablo sobre las decisiones de Aquila o sobre los hábitos molestillos de Aquila, ni haciendo de Pablo su consejero o su mejor amigo. Y aquí hay una lección muy importante para nosotras. Siempre debemos estar atentas, cuidando nuestro corazón y nuestros pensamientos con respecto a nuestros esposos. Si comenzamos silenciosamente a enumerar los defectos o fallas de nuestro esposo, más rápido de lo que pensamos, podríamos comenzar a sentirnos decepcionadas, desencantadas, frustradas y empezar a menospreciar a nuestros esposos. Cuando llegamos a ese punto, eso comienza a afectar la forma en que le empezamos a hablar a nuestro esposo, la forma en la que lo empezamos a tratar. Y más rápido de lo que canta un gallo, se rompe la unidad. Créanme, esas cosas pasan. Y yo sé que las que están casadas lo saben, porque ya lo han vivido, porque ya lo han experimentado. Si estás pasando por un momento así, empieza a recordar que tal vez no es que tengas el peor marido del mundo, el más defectuoso, sino que más bien tú te has empezado a enfocar demasiado en sus fallas y has dejado casi en el olvido sus virtudes. Entonces, si quieres recuperarte, necesitas comenzar a enumerar todas las virtudes de tu marido, es decir, en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo recto, en eso pensar. Tenemos la tendencia nosotras a centrarnos en el 1% que está mal y dejamos de ver el 99% de las cosas buenas que nuestros esposos tienen y hacen. Ahora, continuando con la lectura, vemos más adelante que Pablo, permaneció en Corinto durante 18 meses predicando en las sinagogas. Esto es, obviamente, los días de reposo. ¿eh? Pero después, como no lo tratan bien, pues Pablo decide irse a Siria y toma la decisión de llevarse a Priscila y Aquila. Y me encanta porque esto nos deja ver que esta mujer es como, ok, ¿qué hay que hacer? ¿No? Tenía un alma misionera, era todoterreno, era una mujer peculiar, siempre dispuesta a dejar todo por la obra de Cristo. Así que una vez más, unida a su esposo, emprenden un viaje con el apóstol, quien decide dejarlos al frente de la obra en Éfeso como encargados. Ahora, la razón de esta decisión de Pablo, pues no la tenemos clara, no está especificada en la escritura, pero yo concluyo, y esto es solo mi conclusión, o yo me atrevo a pensar, que quizá era necesario que un matrimonio firme en Cristo y en la sana enseñanza permaneciera en la comunidad cristiana incipiente de Éfeso. Porque ya hemos estudiado, ya sabemos que la comunidad femenina de la ciudad de Éfeso estaba muy confundida. ¿Por qué? Pues por causa del culto a Diana de los Efesios, que era como la reina, ¿no? Ahí de la ciudad. En ese templo, en esa ciudad había un templo dedicado a ella y dentro del culto a Diana de los Efesios, pues las mujeres eran protagonistas. ¿Recuerdan? Lo hemos estudiado en diversas ocasiones. Así que entonces es muy probable, debido a la necesidad de la iglesia, que se requería un buen ejemplo que le sirviera de guía en el camino de Cristo, no solo a las mujeres, también a los hombres, ¿no? Será una cultura que en general estaba así como toda confundida. ¿Y qué mejores elementos iba a tener Pablo a la mano para esa tarea que a este hombre cuyo nombre significa fuerza, visión aguda y nobleza, y a esta mujer que se caracterizaba por la rectitud, la sabiduría y la prudencia? Entonces, Aquila y Priscila eran sin duda las personas idóneas para esta misión. Y cuando avanzamos más en el texto,
llegamos al verso 24 y vemos que aparece un nuevo personaje llamado Apolos. Y bueno, ya sabemos qué fue lo que pasó, pero para las que no lo conocen, vamos a darle una rápida lectura a este texto. Y dice así: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia, esto es como elocuencia, refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Mesías, esto es el Cristo. Entonces, este orador elocuente de pronto llega de Egipto e inmediatamente comienza a captar la atención de la gente porque era un predicador urbano y justo vemos que Priscila es mencionada en este texto antes que su esposo. Y muchos interpretan o asumen que quizá es porque ella tenía más tiempo en el Señor, porque estaba más preparada que Aquila. Yo, la verdad, me inclino a pensar que realmente en este texto específico es porque quizá es Priscila la primera que escucha a Apolos. Y yo me imagino la escena probable de, oye, Aquila, mira, escucha, escucha. Y entonces Aquila, que a lo mejor en ese momento estaba distraído con otra cosa, ¿no? Ve lo que su esposa está oyendo y escuchando. Quisiera pensar, ¿no? Para mantener una postura equilibrada. Bien. Entonces lo escuchan hablar y quizá ella es la que le dice, oye, mira, ¿qué te parece? Si lo esperamos al final, cuando ya todos los demás se hayan ido, los que están escuchando, lo llamamos al final y le hablamos, porque mira, un hombre así se ve que es temeroso de Dios. El Señor lo puede usar, Aquila. ¿Qué te parece si lo llamamos y le hablamos de Cristo? Yo pienso, ¿no? Que podría haber sido de esa manera. Pero haya sido cual haya sido la razón, el punto es que Priscila y Aquila pudieron ver talento para Cristo en Apolos. Y eso, mis hermanas, es otro punto muy importante que podemos tomar. Podemos unir nuestro potencial al de nuestros esposos para potenciar el de otros que pueden serle de utilidad al Señor. Y es muy deleitoso ver cuando un matrimonio toma de su tiempo para dedicarle una tarde a algún matrimonio joven para escucharlos, para con sabiduría aconsejarlos si ellos pues piden el consejo, ¿verdad? Porque a eso estamos llamados, a fortalecer la iglesia de Cristo. Y vemos que esto fue justo lo que ocurrió, porque una vez que ellos equiparon mejor a Apolos, él se volvió un gran apologeta, un defensor del evangelio en otro lugar, en Acaya. Entonces, nunca va a ser tiempo desperdiciado el tiempo que invirtamos en las personas para la obra de Cristo. Nosotros no tenemos idea cómo Dios va a multiplicar cada semilla que nosotros vamos lanzando en la gente. Ahora, luego de que Pablo se fuera, y Apolos también, Priscila y Aquila se quedan en Éfeso ministrando a la iglesia, pero seguían haciendo sus tiendas. ¿Para qué? Para sostener y apoyar junto con su esposo la obra misionera tanto de ellos como de Pablo. Entonces fíjense cómo ellos encontraron un negocio que no solo no representaba un obstáculo para el ministerio. Este negocio no los apartó del ministerio, sino que fue un medio para impulsarlo. Y en esto hay gran sabiduría. Esta mujer no era una mujer superflua. Sus metas eran eternas. Por eso estaba enfocada en servir a Dios por medio del ministerio de evangelización y utilizaba su profesión o negocio para proyectar. Qué increíble, ¿no? Y esto es lo que Jesús nos enseñó.
que no debemos hacer tesoros en la tierra, sino en los cielos, que hay que invertir en el reino de Cristo nuestras fuerzas, nuestros talentos y nuestros bienes. Así que a través de Priscila aprendemos un principio muy importante, bueno, de Priscila y de Aquila, y es que el trabajo secular debe de servir como un medio para financiar el ministerio y para alcanzar a otros con el evangelio. Ahora, vamos al libro de Romanos capítulo 16, verso 3. Y vemos que Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma, dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Y fíjense cómo Pablo se refiere a Priscila y Aquila, como sus compañeros. Pero esta expresión tiene una base griega que implica una unión estrecha. Para Pablo, ellos fueron más que simples colaboradores, fueron sus amigos, casi familia. Imagínense qué tan estrecha la unión entre ellos que Priscila y Aquila expusieron sus vidas para salvar a Pablo. Y no sabemos exactamente qué fue lo que hicieron, o sea, cuál fue la situación, qué fue lo que pasó, no tenemos como claridad en las escrituras en qué situación, pero el punto es que hubo una situación en donde estaban en peligro, ¿verdad? Y sin mucho meditarlo, ellos escogieron salvar la vida de Pablo, aun si era necesario entregarla de ellos. ¿Por qué? Probablemente porque ellos sabían que Pablo era muy necesario para la obra de Cristo. Y es que siempre, y este es otro principio, detrás de cada gran siervo de Dios hay muchas parejas ayudando. En toda iglesia hay parejas sirviendo a Dios a través de apoyar el ministerio de su pastor. El apoyo que el pastor recibe es esencial para que los proyectos de la congregación puedan avanzar. Nada puede hacerse con la fuerza de uno solo. El apoyo de este matrimonio fue vital para el ministerio de Pablo. Y sabemos que no fueron los únicos, ¿verdad? Ahora, Pablo se había encargado de instruirlos todo ese tiempo que estuvo con ellos mientras trabajaban en las tiendas y cuando lo acompañaban a las sinagogas los días de reposo, no sé si recuerdan. Pablo fue su pastor. Pero aquí hay algo muy importante y es que ellos se dejaron pastorear. Fueron humildes, fueron mansos, fueron obedientes y aprendieron a ser leales a su pastor, a no abandonarlo en los momentos de dificultad. Entonces, la relación pastor-oveja no la puede lograr el pastor solo. La hacen en conjunto el pastor y la oveja. Esto es otro principio. Esto que ellos hicieron redundó en un gran bien en aquel tiempo para todas las iglesias. Por eso todas las iglesias de los gentiles daban gracias a Dios por sus vidas. Pero aún nosotros hoy en la actualidad debemos dar gracias a Dios por el amor y la valentía y la perseverancia en la fe que ellos mostraron, porque a través de lo que ellos estuvieron dispuestos a hacer, Pablo pudo continuar con la obra del ministerio. Así que esto confirma que Priscila fue más que una simple esposa solidaria, fue una jugadora clave en la difusión del evangelio y en el servicio junto al apóstol Pablo. Y si observaron en el verso 5, Pablo dice, saludar a la iglesia que está en su casa. Y en 1 Corintios 16, 19 vuelve a escribir, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Y en estos pasajes vemos la hospitalidad y la valentía, porque tener una iglesia en su casa, pues implicaba que fueran un foco en el tiempo de la persecución, ¿no? En cualquier momento podrían llegar los opositores y sacarlos y llevarlos, ¿no? A los leones. Entonces, ellos no solo eran hospitalarios, sino valientes al alojar una iglesia en su casa. Y su hogar se convirtió en un lugar donde los creyentes se reunían a adorar a Cristo. Y con esto ellos contribuyeron
al crecimiento y a la expansión de la iglesia primitiva. Y fueron fieles en esto, no se acobardaron. Entonces, mis hermanas, como se pueden dar cuenta, es muy difícil tratar de hablar de Priscila separándola de Aquila, o sea, no se puede. De una o de otra manera siempre termino hablando de ellos, ¿no? Eran una unidad. Esta clase de unidad que Dios tenía en mente, o sea, es la clase de unidad que Dios tenía en mente cuando estableció el primer matrimonio. La relación planeada por Dios entre el hombre y la mujer es como dos manos. La podemos explicar con la ilustración de dos manos. Una derecha y una izquierda, que son, pues, aparentemente iguales, pero al mismo tiempo son diferentes. Ambas tienen huesos, músculos, venas, piel, uñas, dedos, un pulgar en cada mano. Pero aunque son tan parecidas, a la vez son completamente opuestas. Pero ninguna es más importante que la otra. Una mano puede ser un poco más fuerte y ser la preferida, pero eso no implica que la otra no pueda ser usada también para otras cosas. Ahora, si las juntamos, ambas manos pueden hacer mucho más que separadas. Y de hecho, unidas son incluso más fuertes que la mano preferida o dominante. Dos manos bien coordinadas, cuando se unen, pueden lograr más con menos esfuerzo que una sola, por muy fuerte que sea. Entonces, muchas cosas pasan cuando el hombre y la mujer se asocian. Grandes cosas pueden ser producidas. Eso es lo que estaba en la mente de Dios. Y ya sabemos que hay asociaciones que bendicen y otras que maldicen, ¿verdad? De ahí la importancia de asociarnos con nuestros esposos para el bien y no para el mal. Debemos asociarnos para las cosas mejores, mis hermanas, no solo para las buenas. Debemos hacer equipo con nuestros esposos para establecer el reino de Dios en nuestra casa, en la vida de nuestros hijos. Debemos asociarnos con nuestros esposos en la crianza de nuestros hijos, en la aplicación de la disciplina, en la formación del carácter de nuestros niños. Las mujeres a veces echamos a perder la crianza de nuestros hijos varones porque intervenimos de más y los deformamos. De tal forma que, perdonen lo que voy a decir, pero los femineizamos. Y nuestros hijos tienen que aprender de nuestros esposos cómo un varón debe conducirse masculinamente, varonilmente. Eso no lo va a aprender de nosotros. Tenemos que hacer unidad porque muchas veces para corregir las malas conductas de nuestros hijos se requiere la vara y a veces las madres somos un estorbo. Impedimos que nuestros esposos hagan conforme la instrucción bíblica indica. ¿Y qué pasa? Después nuestros hijos se vuelven nuestra vergüenza en lugar de algo, pues, de lo que nos podamos sentir satisfechas, ¿no? Nosotras debemos trabajar en nuestro crecimiento espiritual personal, que no es necesariamente adquirir conocimiento, sino que el crecimiento va a venir cuando nosotros decidamos obedecer lo que sabemos, lo que hemos aprendido. Si nosotras perseveramos en ser más espirituales y menos carnales, obviamente nuestras metas van a ser más de la vida eterna y menos terrenales. Entonces nuestra influencia sobre nuestros hijos y sobre nuestro esposo va a ser mejor. Pero mientras nuestras metas personales sean terrenales, nuestra influencia espiritual va a ser menor. Nuestro impacto espiritual va a ser menor. Cuando yo no pongo a Dios por encima de todo, sino a mi esposo o a mis hijos, y las cosas que a mí me gustan y las cosas que yo creo, yo no puedo esperar que mi esposo actúe de una manera más espiritual. Por eso es que para poder ser una verdadera ayuda idónea, una ESER, debemos ser ejemplo para nuestros esposos,
no unas cómplices. El error de muchas es ponerse de acuerdo con la apatía del esposo, con los hábitos del esposo, con los gustos del esposo, aun cuando esas cosas implican poner a dieta su propia vida espiritual y la de su familia. Es que no fuimos a la iglesia porque mi esposo quiso ir a la playa. Y hay una peor. Es que no fuimos porque nos quedamos dormidos. Es algo reprobable. No quiero señalar a nadie, pero a la vez sí. Es algo reprensible, hermanas. Irresponsable. No podemos ponernos de acuerdo con nuestros esposos para lo malo. Los matrimonios que en vez de desafiarse uno al otro a través de la consagración, se apapachan. Escúchenme bien, no van a lograr nada para el reino de los cielos. Y casi siempre van a terminar mal. Ya estudiamos hace unos meses, me parece que fue Martita la que lo compartió, un matrimonio que se unió para lo malo. Y tuvieron un desafortunado final, Ananías y Zafira. Ellos fueron confrontados por separado. A cada una se le pidieron cuentas de sus acciones, porque cada uno debía desempeñar una función en ese matrimonio. Ellos debían impulsarse hacia lo bueno y oponerse uno al otro para no hacer lo malo. ¿Pero qué hicieron? Todo lo contrario. Zafira falló porque no fue una Eser, no fue una buena ayuda idónea, no se opuso a su esposo, no impidió que él actuara de manera impía. Eso hubiera salvado la vida no solo de él, sino de ella. Y miren, muchas veces por cuidar la unidad con el esposo impío, se pierde la unidad con el Espíritu Santo. ¡Qué desgracia tan más grande! Te pones de acuerdo con tu esposo para quejarte del pastor, para quejarte de la esposa del pastor, para quejarte del hermano, para quejarte de los encargados de X ministerio, para quejarte de otra gente, en lugar de que tú con sabiduría calles y ayudes a tu esposo a volverse al camino de la sabiduría, para que tu esposo no peque. Y entonces tú callas y lo escuchas, pero hay un punto en el que tú tienes que decirle, esposo, mira, ¿qué te parece si oramos? Porque hay que guardar nuestro corazón y hay que guardar nuestras bocas. Y mira, si el Señor los estableció por autoridad, si te puso ese hombre por jefe, mira, Dios sabe que a lo mejor Dios está queriendo formar en ti algo, a lo mejor Dios te está queriendo preparar para el futuro, para que tú aprendas lo que no se debe de hacer en el trabajo o para que tú aprendas lo que no se debe de hacer en el ministerio. Ah, pero no, ahí te pones. Wichi wichi, guachaguara, no, sí, estos hermanitos como que no hacen lo que tienen que hacer, como que se ve que no son tan espirituales como nosotros. Tacha, error, un tropiezo para tu esposo, en lugar de una ayuda idónea. Y miren, mis hermanas, si nosotras perdemos la unidad con el Espíritu Santo, no le somos de ninguna utilidad a nuestros esposos. Nos convertimos en compañeras inútiles en vez de compañeras o ayudas útiles. Tenemos que sopesar cuál es nuestra motivación para hacer las cosas, la fe o el temor. Dependiendo de cuál sea nuestra motivación es como vamos a actuar. Si nuestra motivación es el temor, pues o sea, el temor de que mi esposito se enoje conmigo, el temor de perder la unidad con mi esposo, el temor de que mi esposo, no sé, cualquier cosa. Entonces tú vas a llegar a ser capaz de abandonar a Dios con tal de no perder la unidad con tu esposo. Pero si tu motivación es la fe, si sobre todas las cosas tú amas a Dios y lo quieres agradar, tú vas a ser siempre una bendición para tu esposo, porque tú no te vas a poner de acuerdo con cosas pecaminosas que lo pueden llegar a destruir. Así que, hermanas,
No hagamos equipo con nuestros esposos para la queja, ni para la crítica, ni para inconformarnos. Hagamos equipo para crecer en fe, para crecer en bondad, para crecer en mansedumbre, para crecer en paciencia, para crecer en justicia, para crecer en ser luz, para crecer en el carácter de Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias por toda la enseñanza tan vasta que encontramos en tu palabra. No hay nadie que pueda decir yo he hecho todas las cosas bien. Yo he sido una súper ayuda para mi esposo. No hay nadie que pueda decir yo nunca he sido un tropiezo. No hay nadie que pueda decir yo nunca he derribado con mis palabras la obra que tú has estado haciendo en la vida de mi esposo. Cuando nos analizamos a la luz de tu palabra, Señor, siempre nos vamos a encontrar faltas. Siempre nos vamos a encontrar insuficientemente buenas. Siempre nos vamos a encontrar en el camino de ser perfeccionadas, de esa necesidad de seguir siendo perfeccionadas y transformadas y cambiadas. Y Señor, mientras preparaba el mensaje, fue muy bueno para mí, Señor, porque yo mucho tiempo pensé y decía, yo he sido una súper buena esposa. Y yo estaba segura que estaba siendo una súper buena esposa. Pero empecé a entender, Señor, y empecé a ver, y tú empezaste a mostrarme todas las veces que con mis palabras herí el corazón de mi esposo. Que con mis palabras yo no lo hice sentir no respetado, no admirado, no apto, no suficiente. Y eso fue demasiado bueno para mí, Señor, porque yo necesitaba promover la sanidad en el corazón de mi esposo. Y tuve la oportunidad de ir y hablar con él y pedirle perdón y decirle, esposo, he entendido que hice esto, que dije esto, que muchas veces hice esto, sin querer, sin que esa fuera realmente mi intención. Y pude decirle, esposo, yo te admiro, esposo, yo te respeto, esposo, yo reconozco todo lo que tú has hecho y cómo Dios te ha usado para mejorar mi carácter, para mejorar mi vida. Me eres suficiente. Después de Cristo, tú eres mi mejor amigo. Y hoy, Señor, yo sé que tú quieres hablar al corazón de mis hermanas y que ellas como yo tengan la misma oportunidad de promover la sanidad en el corazón de sus esposos. Nunca es tarde. Es tarde cuando el esposo se ha cansado y se ha ido y ha decidido romper su pacto matrimonial. Ahí es tarde. Pero mientras los matrimonios permanecen juntos, Señor, yo te pido que nos concedas a las mujeres de esta congregación promover la sanidad del corazón de nuestros esposos, promover la unidad con ellos, Señor. Y te pido por las jóvenes, Señor, porque muchas veces piensan, estos mensajes son para las señoras de la congregación. No es así. Nuestra experiencia de las cosas malas que hemos hecho les puede ayudar a ellas a tener un mejor inicio en sus matrimonios, a tener mejores matrimonios todavía que los nuestros, a adquirir sabiduría. Nuestro llamado como ancianas dentro de la congregación es enseñarlas a amar a sus maridos, a cuidar sus hogares, a edificar casas sobre la roca. Concédeles entendimiento y planta buenas semillas, Señor, en sus corazones que tal vez nosotras no recibimos. Y por esa causa hemos cometido errores, pero que la sabiduría que vamos adquiriendo con el tiempo les sirva a ellas para construir vidas sólidas, Señor. Porque los tiempos que les está tocando enfrentar son bien duros, son bien difíciles y pasarán por pruebas. Pero si tienen un buen bagaje, para estar fuertes, para saber qué hacer,
Van a saber cómo actuar, Señor. Ayuda a nuestras jóvenes, Señor, a construir hogares sobre tu palabra, sobre tus principios, desde ahora que son solteras, Señor. Bendícelas. Y por favor, bendice a mis hermanas adultas cuyos matrimonios están en crisis. Ayúdalas, por favor, dales sabiduría, dales entendimiento, dales valor para ir y pararse frente a sus esposos y hacer lo que tienen que hacer. Ayúdanos a hacer tu voluntad, para que independientemente de los resultados, seamos halladas fieles, Señor, delante de ti. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén.